Hola, mi nombre es Luis Alonso y en esta oportunidad vamos a hacer una breve introducción al software libre, es decir, nos preguntamos ¿qué es el software libre? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo se define el software libre? Es muy sencillo, son 4 libertades las que definen el software libre. La libertad de ejecución con cualquier propósito, la libertad de estudiar y modificar el programa, la libertad de distribuir copias y la libertad para mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. Como ven, hay dos libertades que tienen un asterisco y que significa que para poder ejercer esas libertades es necesario poseer el código fuente del programa. ¿Pero qué es el código fuente? Bueno, el código fuente, si lo pensamos para hacer una especie de paralelismo, sería la receta de cocina con la que uno después va a realizar el procedimiento y va a obtener el resultado. Es decir, va a obtener determinada comida. En el caso determinada, por ejemplo, una torta. En el caso de, podemos pensar en un edificio y sus planos. En el caso del software o de los programas informáticos, por un lado está el ejecutable, que es el producto final, pero también existen el código fuente. Entonces, en el caso del software libre, para poder ejercer todas las libertades, necesitaríamos el código fuente. Es cierto que una persona común habitualmente no hace estas cosas, sino que es un programador el que realiza estos cambios, el que ejerce más bien la libertad 2 y la 4. Pero bueno, es importante que la libertad 1 y la 3 sí son, cualquiera de nosotros la podríamos ejercer. Es decir, podemos usar el programa con cualquier propósito y podemos distribuir libremente las copias. Hay un paso más, además del software libre, que es el concepto de copyleft. Es decir, es un tipo especial de software que garantiza que si se redistribuye el software que fue creado por alguien, deben mantenerse las libertades que tenía originalmente. Es decir, es como una forma de blindaje para que esas libertades no puedan ser cambiadas. Esto es muy importante, luego van a tener implicancias importantes a lo largo del tiempo y el desarrollo del software. La pregunta clásica es, bueno, pero entonces, ¿es gratuito el software libre? Puede serlo. Puede ser gratuito o puede no serlo. Eventualmente, si repasamos las 4 libertades, no habla nada de vender o de comprar software. Entonces, perfectamente yo podría eventualmente descargarme una versión de mi software favorito, por decir algo, Firefox con VLC, ponerlo en un CD, decir este es un compilado de los mejores programas de software libre y salir a venderlo en cualquier lado, y ahí no estaría infringiendo ninguna... bueno, eventualmente podría incluir el código fuente también, y ahí sí no estaría infringiendo ninguna de las libertades. Bien, o sea que, claro, lo que sucede es que muchas veces es gratuito el software libre, pero, repito, no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden comprar software libre, ustedes pueden vender software libre, no es un tema de precio, sino es un tema de libertades, como dicen por ahí. Bien, ¿quiénes son que desarrollan software libre? Bueno, tanto empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, activistas de movimientos sociales, instituciones educativas, programadores freelance. Hay mucha gente desarrollando software libre, incluso grandes empresas como IBM y Microsoft son contribuidores por ejemplo, del código de Linux, que es uno de los software libres más famosos del mundo. Bien, en el Estado es importante tener en cuenta que en el Estado uruguayo hay un proyecto de ley en el Parlamento que fue presentado en septiembre de 2006, ahí tienen el enlace por si quieren revisarlo. Y bueno, hay algunos ítems que nos resultan muy interesantes, como que todos los organismos del Estado deben distribuir toda su información en formato que actualmente se distribuye en formatos cerrados, también en un formato abierto y estándar. Esto no es exclusivamente software libre, pero va en concordancia con las ideas de software libre. Cuando se contrate en licencia de software, se dará preferencia a los licenciamientos libres, y las instituciones educativas del Estado deberán formar a sus educandos en la utilización del software libre, además de lo que ya se propone actualmente. Esto actualmente está más bien estancado, pero bueno, sería importante ir a revisarlo, a leerlo y a ver qué podría pasar con eso. El Estado gasta mucho dinero en licencia de software. Luego en la bibliografía creo que hay alguna referencia a
a qué cantidades y a qué tipo de gastos realiza el Estado respecto al software. Bueno, ¿qué ventajas tiene el software libre? Estas todas son ventajas potenciales, porque hacer software libre es tan fácil como escribir luego que uno crea el software, escribir la licencia y decir, bueno, acá están las libertades, esto es software libre. O aplicarle una de las licencias estándares que existen, como la GPL o la BSD u otras, y decir, bueno, esto es software libre. Pero bueno, potencialmente tiene otras implicaciones. Por ejemplo, si nosotros logramos involucrar a otros programadores, a otras personas, a traductores, a personas que estén pendientes y que se interesen por el software y que nos ayuden, por ejemplo, a encontrar problemas, entonces lo que creamos es comunidad. Lo que creamos es la posibilidad de creación colaborativa de software. Y eso sí, gracias a la ley de Linux o a que dice que cuantos más ojos miran a un software, la cantidad de errores tiende a cero. Entonces ahí podemos encontrar estas otras implicaciones de transparencia, de estabilidad, seguridad, sobre todo estos dos últimos. Si tenemos mucha gente encontrando errores, hay mucha probabilidad y otros programando, de que podamos ir corrigiendo esos errores, y ahí ganamos en estabilidad y en seguridad. Lo de transparencia venía más bien por el hecho de poder desensamblar el software, poder mirar el código fuente en realidad. Entonces, bien, todo esto además permite reutilización, porque si ustedes necesitan, por ejemplo, una página web, eventualmente no van a crear una página web de cero. Existen muchos gestores de contenido que ya lo hacen, entonces podemos ir a buscar uno, adaptarlo y utilizarlo. A eso es lo que le llamamos ahí ecología, ¿no? La forma de reutilización del software gracias a su libertad. A su vez, en muchos casos, aporta a la economía local de un país, porque en vez de comprar productos cerrados al extranjero, se pueden hacer desarrollos locales, se puede trabajar en servicios. Entonces, por eso hablamos de economía local, independencia tecnológica, creo que es prácticamente obvio, y por último, la posibilidad de que si la comunidad crece lo suficiente y se expande más allá de un país, mucha gente va a estar interesada en traducir nuestro software o al revés, o uno puede encontrar un software que no está traducido, entonces puede colaborar en traducirlo. Entonces, todas estas ventajas potenciales es lo que le da la fuerza y es lo que nos resulta muy importante del software libre. No decimos que esto siempre va a suceder, de hecho en muchísimos casos no sucede, pero sí hay casos emblemáticos como que ahora vamos a ver que creemos que cumplen muchas de estas o todas estas características. Bueno, las desventajas. Hay un problema de aprendizaje, claro, está bien, si uno ya sabe manejar una serie de software, de programas informáticos y de golpe aparecen programas nuevos, entonces sí, implica un aprendizaje y eso tiene que ver con desaprender y eso es a veces complejo. Hay aprendizajes individuales y aprendizajes institucionales y esos son mucho más complejos aún. Bueno, eventualmente, si pensamos en sistemas operativos, ahora vamos a ver, está el concepto de migración, es decir, de cambiar el sistema operativo o cambiar de programas. Bueno, la migración en sí es un problema en sí mismo que implica aprendizaje, que implica otra serie de cosas, entonces se podría pensar como una desventaja. Hay problemas de drivers, es decir, o controladores. Hay algunos aparatos que se vuelve complicado hacerlo funcionar con los software libres. Y es un tema complejo que excede las discusiones de este video, pero que es un problema político y de política empresarial, y en fin. Eventualmente hay mucha gente trabajando para que los drivers estén disponibles para Linux. Y bueno, y después quedaba la pregunta abierta, ¿qué otras desventajas, que seguro alguna que otra debe haber, encontramos en este tipo de software? Bien, como decía, algunos ejemplos de los software libres más famosos. Empezamos por el medio, Apache, es el servidor web que provee la amplia mayoría de las páginas web que ustedes navegan, o sea que ustedes están utilizando ya software libre sin saberlo. Luego Firefox es el navegador, uno de los navegadores más usados junto con Chrome, creo que están ahí. El VLC es el que está a la izquierda arriba, es el mejor programa desde mi perspectiva para ver video que existe, que ha ahorrado muchos problemas con tema códex y tal, que siempre era complejo en su momento ver videos, determinados videos.
Pero no solo eso, sino que transcodifica, emite radio, emite video por red. Es un programa muy completo. Luego a la izquierda está el logo de Linux, que ya lo mencioné, es el sistema operativo libre por excelencia, GNU con Linux. Y a la derecha el LibreOffice o OpenOffice, que si bien son dos programas, son programas hermanos, que también ha ayudado mucho a todo el tema de la ofimática en nuestro país y en el mundo. Con las capacidades, por ejemplo, de abrir formatos cerrados, que de otra manera no podríamos abrirlos. Hoy LibreOffice es capaz de abrir DocX, Doc y otros programas y otros formatos que no son abiertos. Bien. Una breve mirada a los sistemas operativos, el sistema Windows que nace en el 3.1, Windows 95, Windows 7 y los más nuevos, Windows 8, etc. Mac que evolucionó también de Mac OS a Mac OS X y sus versiones. Y nos interesa centrarnos un poco, acá está pintadito con verde, el GNU con Linux, que tiene un montón de lo que se llaman distribuciones, que son, bueno, agrupaciones de Linux con otros programas, que se compactan, que se arman como combos, y eso se llaman distribuciones. Y hay decenas, incluso centenas de distribuciones. Ahí pusimos algunos de los que nos parece interesantes. Por ejemplo, Debian es una de las más estables y de las más famosas. Ututo es una versión desarrollada en Argentina, por ejemplo. Puppy es una versión de Linux desarrollada para máquinas con muy pocos recursos. Y Fedora le pusimos como un ejemplo porque es la base que utiliza Sugar, que es el entorno gráfico que utilizan las XO. Por eso pusimos estos 4 ejemplos y a su vez, como pueden ver, la distribución Debian tiene subdistribuciones y ahí hay algunos ejemplos: Ubuntu, Guadalinux y Knoppix. Sí, está bien, Ubuntu, Guadalinux y Knoppix. Y de ellas a su vez salen otras. Y cada una se actualiza en función de su rama padre, por decirlo de alguna manera. Después en la rama del Ubuntu actualmente tenemos una nueva que la estamos recomendando mucho, que se llama Linux Mint. Bueno, esta es la discusión, digamos, sobre un panorama general. Obviamente nos extendimos más sobre el lado del software libre, que nos parece mucho más interesante, y ustedes eventualmente el día que si eligen probar alguna de estas distribuciones, que a su vez pueden convivir con los otros sistemas, van a tener que hacer una elección. Van a elegir esta o esta otra. Eso en definitiva depende del uso que le van a dar, depende de la computadora que ustedes van a tener, cuál será la mejor para cada uno de ustedes. Bien, también una breve mapa de alternativas libres por función: programas para navegación, programas de oficina, programas para manipulación de imágenes, de dibujo, de publicación, de reproducción de audio y video, de editores de sonido, editores de video y análisis cuantitativo para las ciencias sociales, que es en particular uno de los temas que más me interesa a mí, por eso está puesto ahí. Como ven, en verde está lo que es software libre, y son solamente algunos de los ejemplos, pero la lista de alternativas podría crecer. En el caso de oficina podría agregarse, por ejemplo, AviWord. En el caso de editores de sonido, de video, existe un OpenShot, existe Avi de Mux, podríamos seguir un rato. En reproducciones de audio y video también existe Totem, existe Clementine, en fin. Podríamos hacer una lista bastante más extensa de los programas libres que pueden sustituir a los otros. Con esta creo que es una mínima lista interesante para poder explorar. Muchos de estos programas ya existen para Windows también, entonces si ustedes ya aún conservan Windows, perfectamente podrían utilizar probar alguno de estos programas para hacer si quieren hacer este pasaje, hacerlo de una manera más paulatina. Bien, entonces es posible migrar. Creemos que hoy día los programas libres han evolucionado tanto, digamos, no todos, pero en el área de oficina, en el área de sistemas operativos, en el área de edición de imágenes, incluso en el área de edición de videos, que sí, que hoy día es posible, es relativamente fácil. Basta acercarse a un técnico, basta acercarse a alguien que ya haya hecho la experiencia, y bueno,
y eventualmente plantearse pasar a utilizar el software libre. Traje esta cita que me pareció muy interesante del año 2010 de María Elena Casañas, estábamos en el Filisol y ella dio una charla sobre migración y terminó diciendo eso: soy mujer, soy vieja y soy abogada. Si yo migré al software libre, cualquiera de ustedes puede hacerlo. No es malo no saber, lo malo es no querer saber. Creo que en esta frase resume mucho esta idea de la frase típica de no, esto es muy difícil. Creemos que es un tema de tener la voluntad y digamos una mirada y una estrategia para poder ir hacia el software libre, que creo que en el largo plazo va a ser muy beneficioso en cuanto a productividad, en cuanto a no necesidad de craquear los programas, de tener que estar haciendo, digamos, cosas ilegales con los programas. Bueno, tener programas en la mayoría de los casos más estables, sobre todo en sistema operativo. En fin, creo que es algo muy recomendable. En Uruguay hay muchos grupos que trabajan con este tema. Ahí hicimos una lista no del todo exhaustiva, pero bueno, Debian Uruguay, Linux Paysandú, Fedora Uruguay, Centro de Software Libre, que es lo que están pensando en el software público, en cómo desarrollar software libre desde el Estado, Centro de Estudios de Software Libre, Linux Alto, Montevideo Libre, Ubuntu Uruguay, el grupo de usuarios Linux del Uruguay y el grupo de software libre en la universidad que ya había mencionado previamente. Pueden buscar estos grupos, pueden arrimarse a ellos, pueden pedir colaboración, pueden sumarse a su trabajo. En fin, son grupos en general muy abiertos y muy dispuestos a recibir gente dispuesta a trabajar por esto. Bien, acá simplemente para terminar, una bibliografía recomendada. La monografía de grado que yo realicé en el 2011, obviamente, que trabaja todo este tema, lo desglosa un poco más, discute algunos conceptos que acá por cuestiones de tiempo no puedo discutir. Después el libro de González Barahona, Copyleft, Manual de Uso, muy interesante para entender este problema de software libre, pero además amplía un poco más la mirada y empieza a hablar de temas de Creative Commons, de la música, del arte, en fin. Internet Hackers y Software Libre, de Carlos Gradín, compilador. Pekka Himanen, muy interesante, la ética hacker y el espíritu de la era de información, para entender el concepto de hacker y, digamos, reposicionarlo y repensar ese concepto. Y por último, el libro de Lawrence Lessig, que fue el creador de las licencias Creative Commons, que va a ir para otra entrega, que se llama Por una cultura libre. Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad. Creemos que esta también es una lista muy chiquitita de bibliografía recomendada y obviamente a partir de esta bibliografía van a encontrar un montón de temas y de otros libros para poder seguir investigando. Bueno, por último, las imágenes fueron todas tomadas de OpenClipArt y de WP-ClipArt, algunas de Creative Commons, con licencia Creative Commons tomadas de Flickr, que ahí están los créditos, y también fue utilizado el buscador de imágenes de Google marcando reutilización. La licencia de esta presentación y de este video es Creative Commons. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado y nos vemos en la próxima.